tiempo son cualquier sucesión de observaciones de un fenómeno que es variable con respecto al tiempo y el análisis. Consiste en encontrar el patrón del pasado y proyectarlo al futuro. En el enfoque intuitivo simple, se hace el pronóstico basándose en suponer que la demanda será igual a la del periodo más reciente. Para algunos procesos de producción es factible implementar este método efectivo en costos y eficiente con respecto al proceso. Promedios móviles. Métodos de pronóstico que se utiliza un promedio de los n periodos más recientes de datos para pronosticar el siguiente periodo. Son útiles si podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá relativamente estable en el tiempo. Se tiene el siguiente problema, donde se muestra la demanda del mes de enero hasta diciembre. Se quiere saber el pronóstico de los meses correspondientes, tomando los 3 periodos anteriores. Para sacar el pronóstico de abril ingresamos la fórmula de promedio, seleccionando los 3 meses anteriores. Para mayo ingresamos la misma fórmula, seleccionando los 3 meses anteriores a mayo. Para junio haremos lo mismo, promedio, seleccionando los 3 meses anteriores. Si no queremos sacar cada valor, podemos arrastrar la fórmula y así tendremos los resultados. Después generaremos una gráfica seleccionando nuestros datos y nos vamos a ir a línea y seleccionaremos la gráfica de líneas, donde nos dará la gráfica seleccionada. Promedio móvil ponderado. Cuando se presenta una tendencia o un patrón localizable, pueden utilizarse ponderaciones para dar más énfasis en los valores recientes. Esta práctica permite que las técnicas de pronóstico respondan más rápido a los cambios, puesto que pueden darse mayor peso. Se continuará explicando un ejercicio de promedio móvil ponderado en donde se encuentran las ventas de su respectivo mes y para crear sus pronósticos se tomará en cuenta 3 periodos. La fórmula del promedio móvil es la sumatoria de la ponderación para el periodo n por la demanda en el periodo n entre la suma de las ponderaciones. Para esto obtendremos la sumatoria de las ponderaciones. Iniciando con el pronóstico, insertaremos la fórmula ingresando el signo de igual, doble paréntesis, seleccionamos las ventas de hace un mes por su ponderación y fijamos el valor de dicha ponderación. Cerramos paréntesis, más, abrimos otro paréntesis y repetimos el proceso. Cerramos el paréntesis de nuestras sumas para dividirlo entre la celda que posee la sumatoria de las ponderaciones, la cual fijaremos. Damos Enter y obtendremos nuestro primer pronóstico. Y para obtener los demás, solo arrastraremos dicha celda. Podemos observar que toma los 3 periodos que le corresponde a cada una. Para poder observar gráficamente nuestros datos, nos vamos a insertar una gráfica en líneas 2D. Seleccionar datos, agregar. En nombre de la serie seleccionaremos la casilla de encabezado de ventas. Y en valores de la serie seleccionaremos los datos de ventas. Haremos lo mismo con los datos de pronóstico. Y así es como se hace un ejercicio de promedio móvil ponderado. La
suavización exponencial es una técnica de pronósticos de promedios móviles ponderados donde los datos se ponderan mediante una función exponencial. Es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderados que sigue siendo bastante fácil de usar. A continuación explicaré un problema de ventas pronosticadas respecto a los meses del año 2018 con suavizamiento exponencial. La fórmula para pronosticar es f de t es igual a f de t menos 1 más alfa por a de t menos 1 menos f de t menos 1, donde f de t es igual a nuevo pronóstico, f de t menos 1 es el pronóstico anterior, alfa es la constante de suavizamiento que es 0.4, a de t menos 1 es la demanda real anterior. En el pronóstico f de enero lo igualaremos a sus ventas respectivamente ya que no tenemos datos anteriores. En el pronóstico f de febrero igualaremos la función el pronóstico f de enero más alfa. Fijamos la celda de alfa para que no se mueva ese valor y después multiplicamos la demanda real anterior, que son las ventas de enero, menos el pronóstico de enero. Después en la esquina inferior derecha damos clic para desglosar todos los valores. Hacemos una representación gráfica, seleccionamos los datos. En el nombre de la serie serían las ventas y en los valores los datos respecto a las ventas. Hacemos el mismo proceso para los pronósticos. Hacemos todos los detalles de la gráfica. Al eje Y lo nombramos como pronóstico F y al eje X como meses. Le asignamos un título a la gráfica como suavización exponencial. Y así es como se calcula un pronóstico usando la suavización exponencial. La tendencia lineal, método de pronóstico de series de tiempo que ajusta una recta de tendencia a una serie de datos históricos y después proyecta la recta al futuro para obtener. A diferencia del pronóstico de series de tiempo, los modelos de pronóstico asociativo o relaciones causales casi siempre consideran varias variables relacionadas con la cantidad que se desea predecir. Regresión lineal simple es una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas. Se utiliza para pronosticar una variable con base en la otra. Por lo general, la relación se desarrolla a partir de datos observados. A continuación haremos un ejercicio de regresión lineal simple. En la siguiente tabla se muestran los datos de tiempo en años y la demanda de un producto para predeterminar un pronóstico para el 2020. Primeramente debemos ir a la ficha de archivo, opciones, se selecciona complementos. Para elegir la herramienta de análisis ahí damos clic en ir. Seleccionamos las dos primeras opciones y damos a aceptar. Con esto habremos habilitado la opción de análisis de datos que se encontrará en la ficha de datos. Seleccionamos la opción de análisis de datos y buscamos regresión, le damos a aceptar. En rango Y de entrada seleccionamos los datos de Y al igual que en el rango de X con su correspondiente y damos a aceptar. Aparece en otra hoja las siguientes tablas en donde se generan las variables y coeficientes, los cuales copiaremos para llevar a nuestra hoja de trabajo en su lugar correspondiente. Después ingresamos el valor de X a pronosticar y en el espacio que le corresponde a Y
Insertaremos la fórmula igual, seleccionamos la casilla que tiene la constante y la casilla que tiene el valor de x a pronosticar por el coeficiente de x. Y así obtendremos nuestro pronóstico. Para visualizar nuestros datos de forma gráfica, nos vamos a insertar gráfica de dispersión y seleccionamos la primera. Vamos a seleccionar los datos, agregar. En valores de x de la serie seleccionamos los datos de x y al igual que en y con su correspondiente y damos a aceptar. Incluimos línea de tendencia central y así resolvemos un pronóstico de regresión lineal simple. Otro método de pronóstico es el análisis de regresión múltiple, en el que se considera cierto número de variables junto con los efectos de cada una en el rubro de interés. En la siguiente tabla tenemos los datos de un problema en el que se desea estimar las unidades que se venderán dependiendo el mes, que es la variable x1, el número de anuncios que se tendrán al día en televisión, que es la variable x2, y el número de anuncios que se tendrán al día en la radio, que es la variable x3. Primero tenemos que activar la opción de análisis de variables. Tenemos que entrar en complementos, en la parte ir, activamos herramientas para análisis y damos a aceptar. En la parte de datos tenemos el análisis de datos, ingresamos a regresión y seleccionamos el rango de las variables de y. Continuamos seleccionando todas nuestras variables de x. Esto nos genera nuestras variables, los coeficientes y la constante. Pegamos esa información en nuestra hoja que estamos trabajando. Después hacemos una tabla en la que vamos a poner nuestros valores que queremos pronosticar, x1, x2 y x3. Aquí estamos armando la tabla. Podemos colocar colores para identificar mejor nuestras variables. En esta tabla que acabamos de hacer, vamos a ingresar los datos que queremos pronosticar. En este caso, x1 sería el mes que vamos a pronosticar, x2 sería el número de anuncios al día que meteremos por TV y x3 el número de anuncios al día que meteremos por radio. Ahora sí tenemos que ingresar los datos que queremos pronosticar, el mes, número de anuncios que tendremos al día y el número de anuncios que tenemos al día en radio. Ahora tenemos que ingresar nuestros datos de los coeficientes que generamos con la regresión múltiple. Es la constante más el valor de x1 por el coeficiente de x1 más el valor de x2 por el coeficiente de x2 más el valor de x3 por el coeficiente de x3, y así obtenemos el pronóstico. Ahora podemos pronosticar cualquier mes y también podemos variar el número de anuncios que tendremos en TV y radio y saber pues pronosticar cuántas unidades venderemos